Hubo poco desapalancamiento en Europa debido a las consecuencias de la crisis financiera y de la política agresiva de los bancos centrales en los últimos años. Daniel, tras el referéndum de la salida del Reino Unido, las dudas sobre el futuro de la Unión Europea aumentaron en relación a un posible desmantelamiento. ¿Cuál es la situación en este momento y cuáles son sus perspectivas? En el Reino Unido, la expectativa general para el corto plazo es de una caída de la actividad y de una potencial recesión para los próximos 6 a 12 meses. El Brexit también generó mucha incertidumbre para la Unión Europea, porque mientras las consecuencias para el Reino Unido son unidimensionales, en algunos aspectos la Unión Europea tiene que lidiar con el tamaño de los otros 27 países del bloque. Al mismo tiempo, existe una serie de factores con potenciales riesgos políticos en los próximos meses, como el referéndum constitucional italiano, el referéndum de Hungría sobre inmigración, que podría provocar un nuevo referéndum de salida de la Unión Europea, la reelección de los partidos de derecha en Austria, que ya ganaron gran parte de los votos y podrían asumir el control. Además, el próximo año tendremos las elecciones en Francia, Holanda y Alemania, así que tenemos muchos eventos políticos por delante en Europa. La probabilidad de uno de esos eventos tiene un impacto negativo sobre la Unión Europea, que es probable que sea muy pequeña. Pero la probabilidad de que tales eventos sigan una dirección equivocada puede que sea tal vez un poco mayor. En ese sentido, la incertidumbre para el resto de Europa en algunos aspectos es superior a la del Reino Unido. Usted mencionó los referéndum en Italia y Hungría, que son países que podrían salir o tratar de renegociar algunos acuerdos con la Unión Europea, pero en términos de mayores retos económicos para el bloque, ¿diría que Italia es un gran problema en este momento o los inversores deberían centrarse en otras áreas? La economía italiana en verdad experimentó una mejora durante el año pasado. El patrón general para toda Europa fue de algunos años de crecimiento negativo entre 2013 y 2014, asociados a la crisis de la deuda soberana en toda la zona euro, y entonces vimos una recuperación agresiva de crecimiento negativo a crecimiento positivo. Durante el último año, el crecimiento del PIB en la zona euro se mantuvo estable en cerca de 1,5% y está cerca de o en línea con la tendencia a largo plazo. El problema con el crecimiento del PIB cercano a esa tendencia es que las presiones inflacionarias siguen siendo muy débiles, haciendo muy difícil el ajuste de los precios relativos entre países. Por otra parte, la reducción de la deuda también se hace más difícil, porque hubo poco desapalancamiento en Europa debido a las consecuencias de la crisis financiera y política agresiva de los bancos centrales en los últimos años. En ese sentido, la situación del crecimiento de Europa es razonable, pero hay dificultades para acelerar el impulso. Además, en ese contexto, es importante recordar que el año pasado, la zona euro tuvo el impulso de los bajos precios del petróleo, del euro más débil y de la política monetaria de estímulo. Este año esos vientos de cola se están debilitando. Por lo tanto, esperamos que el crecimiento continúe en los mismos niveles del año pasado, pero sujeto a las interferencias del Brexit. También mencionó las presiones inflacionarias y los precios al productor en la zona euro cayeron a su ritmo más lento en 4 años. ¿Qué significa eso para la inflación? ¿La tasa se acelerará o vamos a ver otro movimiento significativo en esa área? En primer lugar, como he mencionado anteriormente, la tasa de crecimiento está próxima o en línea con la tendencia a largo plazo. Y para que la inflación aumente, el crecimiento debe estar por encima de esa tendencia durante un largo periodo de tiempo, que por lo general está asociado a las limitaciones de capacidad, que a su vez tienden a causar presiones inflacionarias. Eso no está ocurriendo ahora en Europa.
Aunque el crecimiento es positivo y ha mejorado mucho en comparación con los niveles de hace unos años, todavía está cerca o en línea con la tendencia a largo plazo y ciertamente no mucho por encima de ella, a excepción de algunos países. En segundo lugar, creo que vamos a ver algún impulso externo en la inflación, sobre todo de los precios del petróleo y las materias primas en general. Los precios del petróleo y la energía están más altos este año y matemáticamente se reflejarán en la inflación hasta finales de año. Es por eso que en ese sentido creo que podríamos ver un aumento en plenitud de la inflación, pero esto será temporal a menos que las presiones de los precios internos aumenten o el aumento de los precios de las commodities y de las importaciones continúen hasta finales de año. Daniel, muchas gracias por su participación y por compartir sus comentarios con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos y no se olviden de compartir sus comentarios con nosotros en nuestra página web.